estimados estudiantes, bienvenidos entonces al audio número 3 y último de estos complementos asincrónicos sobre la filosofía de Hegel y sobre este tercer momento, tercera parte, segundo tomo de la ciencia de la lógica. Habíamos conversado en el último audio y en la clase sobre las determinaciones universales que permiten que todo singular, toda cosa singular, todo algo singular, toda aquella cosa determinada, singular, finita, de apariencia, se convirtiera no solo en concepto, sino ganara una realidad más sustancial, que son las determinaciones universales del pensamiento, las cuales permiten que aquello gane más realidad, se convierta en existencia. ¿Cómo se convierte en existencia? Pues bueno, en el lugar de la verdad. El locus veritatis eh, es el juicio. Pero conversamos que toda teoría del juicio, no solo el silogismo, sino todos los juicios que ya muy bien acertadamente Kant había construido, el juicio hipotético, el disyuntivo, el asertórico, el apodíctico, todos son juicios que intentan explicar, exponer la realidad de la cosa, pero que todos, por su naturaleza, del entendimiento, por su naturaleza, que es generada, que su madre es el entendimiento, que es fija, siempre quedará completamente agotado. Nunca podrá el juicio terminar de explicar o exponer la realidad de la cosa, sobre todo ya con este par de esencia y apariencia, de apariencia y esencia que hemos logrado capitular, que hemos logrado concentrar gracias a la dialéctica del devenir, a la dialéctica precisamente de los opuestos, de la contradicción, en tanto ambos se tensan, pero en ningún sentido se rompen o uno se superpone por encima del otro. Conversábamos que los dos opuestos, pensar que la realidad es pura apariencia y pensar que la realidad es puro concepto, o pura determinación universal, pura idea, en algún sentido es una abstracción y es un jerarquizar. Nietzsche diría un moralizar, el poner una cosa por encima y por debajo. Fíjense cómo aquí se diluye toda idea de idealismo y toda idea de materialismo. No queda, no se superpone en ningún sentido una sobre la otra, y por eso no hay en Hegel ni un materialismo ni un idealismo en ningún sentido, precisamente porque es tratar de obviar, es tratar de obviar, no, es tratar de ignorar este hecho de la dialéctica, este hecho de conservar las determinaciones, de conservar la oposición, que es precisamente lo que nos permite llegar acá. Y lo que conversábamos en la clase pasada es que toda teoría del juicio va a desembocar en tres formas de cómo esa determinación universal se hace mundo, se realiza. Pero esta realización de estas determinaciones universales seguirán insistiendo en esta idea de que el sujeto no es la sustancia y la sustancia no es el sujeto. En el momento en que damos el único paso que hay de la esencia eh, para el concepto, es precisamente aceptar lo que ninguna lógica quiere aceptar, que es la especulación, que es precisamente moverse al ámbito de lo incondicionado y por lo tanto al ámbito de lo filosófico, de lo metafísico, lo que se llamaba metafísica anteriormente, pero ahora reconstruida desde la lógica, desde la ciencia de la lógica, o sea, desde la teoría de la totalidad de lo que es efectivamente real y no de lo que es real solamente en apariencia o en la finitud. Por eso este traspasar estos tres momentos de la esencia, estos tres momentos son precisamente la mecánica, que es el mundo de la necesidad, cuidado con la necesidad, la carencia, no confundir carencia con la necesidad lógica, metafísica de la susceptibilidad,
es decir, causa A, causa B, no efecto 1, efecto 2. Cuidado con esto, pero esto es muy importante, la necesidad de la mecánica, en tanto que hay unas leyes, estas leyes no están en la realidad, no son un hecho empírico, sino vemos efectos singulares, vemos manifestaciones singulares de la ley. Esto es muy importante que lo entendamos, porque todo científico o todo intento de física empírica intenta creer que esa ley está en el mundo, cuando esa ley es del pensamiento, esa ley es de la esencia de las determinaciones universales que no recojo ni describo de los efectos de los fenómenos singulares, sino al revés, porque la he procesado y voy a constatarla. Fíjense que en esto se concentraba y satisfacía la verdad para Kant, seguir la regla sin ver, sin la conciencia de que el sujeto es quien ha creado a partir de las determinaciones universales eh, la ley, esta ley mecánica, ¿verdad? Entonces la ley mecánica es cómo se demuestra, cómo se comprueba lo que ya se había comprobado, lo que ya de por sí el sujeto había creado, que es precisamente esta ley de la causalidad. Ley de la causalidad empírica, empírica, no la necesidad física. Cuidado con esto, porque esta necesidad no es la necesidad lógica ni metafísica, que ya la veremos más adelante, porque es otra forma de la comprobación de la esencia, de cómo la esencia se realiza y puede mantenerse de manera positiva creyendo que con esto basta. Y este es el punto que Hegel quiere dar, este es el tránsito que la ciencia lógica tiene que dar para llegar a la totalidad. Es que no es que sigue siendo, no seguimos dando respuesta a qué es el ser, qué es la realidad, si creemos que con las determinaciones universales, con esta abstracción de la determinación universal, en tanto la descripción o la realización de esta ley en el mundo mecánico, creer que con esta satisfacción, con esta aplicación, porque no hay encuentro entonces de la forma y el contenido, siguen separados. La forma sería la ley y el contenido sería a donde la aplico, ¿no? Puede ser el ciclo del agua, puede ser los engranajes, la polea, lo que usted quiera en la mecánica. En todo caso, esta aplicación no da con su resultado, no completa, no hay totalidad porque siguen estando en dos ámbitos separados. Esto lo podemos aplicar exactamente al segundo momento, cuando la esencia dice, bueno, no es la mecánica queda abstracta, bueno, entonces me voy al mundo de lo subjetivo, me voy al mundo de la estética, me voy al mundo de la religión, me voy al mundo de lo espiritual con el quimismo. Y con el quimismo yo puedo desarrollar la ley de los procesos, la ley del desarrollo de la subjetividad, y con esto entonces tengo una psicología racional, no un biologicismo y una psicología racional, no una psicología empírica, no efectivamente, que es lo que viene después de Hegel, efectivamente, no estudiar al hombre como un proceso químico, como un proceso de causas y efectos, esta vez ya no mecánicos, sino químicos, en tanto crean sustancias nuevas, y se entiende entonces la subjetividad como, no sé, la conexión entre dos neuronas, la sinapsis entre, bueno, aquí ya molestaría más de uno, pero en todo caso, para Hegel esto es la segunda comprobación de que el conocimiento de la determinación universal quiere realizarse, pero lo hace todavía de manera insatisfactoria, porque insiste nuevamente en mantener la determinación universal separada de su realización, de su apariencia, de su algo, de su algo singular, determinado, que finito. Entonces, mientras insista que los conceptos o que estas ideas universales generales tienen que aplicarse a aquello que aparece, sigo manteniendo la separación, y esta vez no diferenciada, y mantengo una unidad que se superpone o que se jerarquiza. Y insisto entonces en que el mundo de los pensamientos no es real, y el mundo de las cosas que aparecen sí. Y insisto en mantener el desdoblamiento en la flexión
y no en la unidad que puede superar ambas cosas, que puede conservar y eliminar la diferencia en una unidad superior. Y queda entonces el tercer momento, la tercera ley que coloca, por supuesto, a la determinación universal sobre esta apariencia, sobre las cosas finitas y determinadas, sobre el ser, ¿verdad? Lo que ya conocemos como ser, aquello que tiene cantidad, cualidad y relación. Y esta determinación y esta determinación universal es la teleología. Efectivamente, considerar la teleología, la ley de la teleología, en tanto este desarrollo de proyectarse hacia afuera y cumplir esta determinación. Efectivamente, esto es en la naturaleza bastante ridículo, creer que la naturaleza tiene un fin, ¿no? Los dientes para comer, Dios para ayudarnos en nuestros favores, el carro para movernos. Sin embargo, para Hegel, que coincide con todo el racionalismo o con todo ese racionalismo, con lo que hoy llamamos racionalismo de una manera completamente de manual, ¿no? Leibniz, Descartes, Spinoza, que la naturaleza no tiende a un fin, ¿no? No hay una teleología en la naturaleza. Sin embargo, la ley de la teleología implica la realización. ¿La realización de qué? O mejor dicho, la expresión de qué? Del deseo en la realización. Por eso, para Hegel, esta lógica de la teleología es insuficiente, pero muestra el fundamento más importante del concepto, que es que el concepto tiene que realizarse. Lo subjetivo va al objetivo y se expresa, pero ya no se expresa como aquel capricho, aquel anhelo, aquella arbitrariedad, sino como una realidad efectiva que establece 4 puntos cardinales. Para Hegel, este hecho del capitalismo, esta producción capitalista, muestra precisamente cómo el hombre moderno ha llegado a su punto más culmen de esto porque tiene la conciencia de ver el proceso completo. ¿Qué es la mercancía? Bueno, el resultado final de el deseo. El deseo, el querer, el satisfacer una necesidad, pero esta sí, una necesidad, una carencia, me lleva a crear la mercancía, me lleva a crear el objeto que satisfaga mi necesidad, pero transversalmente cortada, transversalmente tocada y realizada gracias a dos leyes, a las leyes mecánicas, a las leyes de la técnica que me permiten construir un artefacto, un instrumento que me permite crear la mercancía. No hay mercancía sin industria, es decir, sin una manufactura del hombre y un proceso de desarrollo de esa mercancía. Es decir, la mercancía no es lo que sale de la tierra, efectivamente. Si no es el maíz, ¿verdad? La harina pan no es el maíz es el proceso que pasa, el maíz es el estado puro, es el estado positivo de la harina pan, pero la harina pan es el producto final, el que pasa a través de esa máquina, de la manufactura, ¿verdad? No solo el tránsito, el llevar, el sembrarlo y llevarlo, sino el consumirlo y empaquetarlo. Pero ¿por qué yo hago todo esto? Por un cuarto elemento. Entonces tengo el elemento del deseo, el subjetivo, el deseo, el querer tener arepa simplemente echándole agua precocida y desayunar. Esa es mi carencia, eso es lo que no tengo. Y en el otro extremo tengo la harina pan ya hecha, la mercancía, la objetivación, la realidad efectiva del producto. Pero esa realidad efectiva viene a partir de dos elementos que son dos elementos cardinales opuestos entre sí y son puramente son precisamente la facultad del sujeto como sustancia y la sustancia como el sujeto que me permite construir estas dos cosas, que es el elemento corporal, el elemento aparencial, el momento material de la construcción de la harina pan, es decir, bueno, la harina pan, la harina precocida, ¿verdad? Si nos están escuchando desde otros países, el proceso de la máquina que muele, que hace todo el proceso de tostar, de todo lo que conlleva el empaquetar esa harina precocida. Y del otro extremo es la ley del mercado,
que es el desarrollo de un mercado, de un bienes y servicios, una oferta y una demanda que se mueve proporcionalmente a partir de los deseos y de las carencias. Entonces, esta relación cuádruple es precisamente la forma en cómo la teleología funciona, la teleología opera, y es la muestra de cómo el concepto y las determinaciones universales se hacen mundo, se realizan. Entonces lo que ve Hegel aquí es el paso hacia lo incondicionado. La lógica no puede mantenerse aplicando leyes universales, determinaciones universales, porque se queda en lo finito y no ve el trasfondo que hay. Fíjense cómo yo no construiría, yo no produciría, podríamos decir hoy, no, la Polar no produciría eh, estas cosas, ¿no? Esta harina precocida, porque no hay, pues, si no hubiera una ley del mercado, ¿qué es la ley del mercado? Bueno, los deseos, los miedos, las carencias, el temor, la avaricia, pero además las relaciones sociales. Entonces hay un componente universal, los valores de la sociedad en tanto que propone como riqueza y que propone como éxito dentro de esas leyes del mercado, y en el otro extremo la forma en cómo la mecánica, la electricidad, el desarrollo tecnológico puede construir de manera más eficiente ese producto. ¿Y qué es la objetividad? La objetividad es la harina pan que está hecha, pero ¿cómo? Por el telos, por el origen de todo, que es el deseo y la carencia del hombre. Entonces aquí es donde Hegel dice, la teleología, si bien es cierto, sigue siendo una ley universal, sigue siendo la tercera forma en cómo fracasa la esencia por hacerse el mundo, por realizarse y no dar con el paso de lo incondicionado. Aquí se muestra claramente, patentemente, cómo este producto, cómo estos cuatro elementos en el fondo nos llevan a tener que dar el paso hacia lo incondicionado, que es precisamente el punto de partida o el punto de llegada de toda filosofía. Es decir, qué demonios es la realidad más allá de estos cuatro elementos que tienen un orden, que tienen una universalidad, pero que nos llevan precisamente a preguntarnos cuál es el fondo, el ground de esto. Digámoslo entonces desde otras palabras. El poner hacia afuera, el proyectar la esencia hacia afuera, estas determinaciones universales, no es cualquier poner, no es un poner positivo, sino es la realidad misma. La mercancía no tiene ningún tipo de realidad si no hay un mercado previo que permita no solo satisfacer las necesidades, sino la oferta y la demanda y todo lo que eso implica. Entonces, este poner hacia afuera no es un cualquier poner, no es un poner aparente, vacuo, es el fin de la objetividad. La objetividad entonces es esa finalidad teleológica. Esa subjetividad se hace exterioridad y la exterioridad se hace subjetividad. Y entonces en ese sentido hay una conexión entre ser y esencia, entre apariencia y esencia, que nos lleva entonces a ese punto culmine en donde el primer tomo de la ciencia de la lógica culmina. ¿Y culmina con qué? Con la anticipación de que de lo incondicionado. No hay manera de saber esta realidad, de comprender esta realidad, si no hay la postulación de la cosa, que ya sabemos que es puro pensamiento, que son las determinaciones universales, que han hecho que la apariencia no sea una cosa abstracta, aislada, recortada, arbitraria, sino una manifestación dentro de un todo, pero ese todo universal tiene que ganar una realidad efectiva, y esa realidad efectiva no es pura relación de pensamiento, sino una conexión entre los dos, es la unidad de la unidad y la diferencia, ¿verdad? Es la unidad de la unidad y la no unión, si se quiere. Entonces, en este sentido, aquí cabe completamente comprender esta fabulosa frase de Hegel, esta sentencia que no se comprende, y por más que los intérpretes intenten, porque todo intérprete está mediado casi siempre por un partido político o por un presupuesto o una superstición que lo media. Y es la siguiente. Avanzar es retroceder al fundamento, al ground. Entonces, justamente lo que hemos constatado con estos dos libros es que lo finito es posible concebirlo y es posible pensarlo,
pero que no tiene sustento si no damos el paso. ¿Y cuál es ese avanzar? Ese poder comprender todo esto que hemos hablado para llegar al fundamento de la libertad, que no es más que el concepto, que no es más que lo incondicionado, porque la teoría de lo condicionado, o mejor dicho, la analítica de lo condicionado, si así cabe de alguna manera este desarrollo del concepto, no es más que la autodeterminación del concepto frente al concepto mismo. Y por eso empieza con una contradicción. ¿Cómo inicia entonces la teoría del concepto? Con la sustancia spinoziana, con la causa sui, que no es más que la contradicción en sí misma de la causa y del efecto y la causa. Es la supuesta aporía, que solo es aporía en tanto se quiere fijar dos extremos. Estos dos extremos efectivamente es la sucesión y la anterioridad y la posterioridad. Pero si ya hemos comprendido todo lo que hemos dado desde la fenomenología del espíritu y la apariencia y la esencia, nos damos cuenta que efectivamente tenemos que pensar desde otro punto de vista, desde algo más superior. Y esa superioridad precisamente es retroceder al fundamento. Y eso es lo que va a permitir avanzar en el conocimiento. Esta fue una de las más importantes sentencias que decía Kant. Bueno, pero es que la metafísica siempre está retrocediendo y cuando uno cree que ha dado 1000 pasos hacia adelante, en realidad no ha empezado, no ha salido. Y Hegel dice, eso es precisamente porque estás en el camino correcto, porque estás avanzando en el orden de lo sintético. No hay un caminar por un caminar, no hay un capricho, ni un derramar, derrochar el esfuerzo. Todo esfuerzo lógico, todo esfuerzo de los conceptos te lleva precisamente a retroceder hacia el fundamento. Y este retroceder al fundamento no es más que aceptar la realidad de la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? La sustancia en su sentido infinito, en su sentido absoluto. Comprender que es causa y efecto al mismo tiempo, bajo dos respectos distintos. Y en este punto, entonces, aparece la idea. La idea como la totalidad de lo real. No desde las determinaciones universales del pensamiento, no desde la singularidad, abstracción y arbitrariedad de lo que aparece. La cosa en sí entonces viene a unir la forma con el contenido, la forma con el contenido, la formalidad con el contenido, para comprender ahora sí, ya desde una lógica más amplia, ya desde esta conexión de lo que se repele, de lo que se excluye, de lo interior y de lo exterior, que es la esencia y la apariencia, ahora viene a unir estas dos cosas en un ámbito mayor, en una lógica mayor, que es la lógica de la idea. Este tránsito hacia la idea, hacia la cosa en sí, hacia la especulación pura, que es precisamente el ámbito de toda filosofía. Aquí es donde efectivamente la filosofía empieza a mostrar su verdadera realidad. Y es precisamente con el concepto de idea que no podemos confundir con esta idea con la idea de ver, ¿no? Recuerden que idea es orao, idein, que es el infinitivo aoristo de eidos, ¿verdad? De la forma, del aspecto, ¿no? La idea es aquello que se deja ver y que da que pensar. Cuidado con esto porque hay que suprimir esta idea de representación, de creer que idea es una imagen. En este sentido, da que pensar porque es inteligible y se deja ver porque se muestra, porque aparece frente a una totalidad. ¿Cuál es la totalidad? Todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Se terminó la lógica objetiva en los dos tomos anteriores y pasamos a esta lógica subjetiva, en donde empezamos a comprender qué es el concepto. El concepto va a desembocar en dos fundamentales ideas de la filosofía, que es la realización del bien y por lo tanto aquí la claridad este resonar platónico y la concepción de la verdad, porque toda idea nos lleva a conocer la verdad.
Ya habíamos dicho que el juicio era el lugar donde se mostraba la verdad, pero ahora la tenemos que comprender desde su punto especulativo, desde este punto en donde, desde esta visión efectiva, de esta superación, de esta tensión eterna entre los dos opuestos, que ya no son opuestos porque ya se han sintetizado, porque esta lógica de la teleología, como vimos anteriormente, termina exponiéndonos que aquello objetivo es efectivamente la proyección de lo subjetivo y lo objetivo es la interiorización de la interiorización de lo objetivo, al revés, que lo interior es la exteriorización de lo objetivo. Entonces, en esta idea, la idea toma un valor fundamental porque es la totalidad de lo que se puede concebir y pensar. Por lo tanto, es la verdad. Pero esta idea no tiene referente, no hay referencialidad, ni es efectivamente una formalidad pura. Y ya sabemos que no es una formalidad pura porque hemos trascendido, hemos transitado por la lógica de la esencia y sabemos que tendría la idea que expresa ser un juicio, en un juicio además singular y determinado, y por lo tanto se agotaría. Es la totalidad, es el todo precisamente mostrado ya desde todas sus determinaciones y por eso concrece. Fíjense que la palabra más fluida, la naturaleza más fluida es la que concrece porque siempre está no solo captando nuevas determinaciones universales, mostrándose y realizándose, sino que es un eterno es una eterna evolución, es un eterno progreso, el seguir conociéndose. Y este seguir conociéndose no es más que el concepto, que que no es un ideal efectivamente, ya vamos a hablar de los ideales porque ahí es donde aparece el deber ser, ni es trascendente, sino es la actividad pura y práctica de, de este concepto, de esta concepción en donde la sustancia por fin se da cuenta que todo aquello que ella manifestaba, todo aquello en realidad es una sucesión ordenada de ella misma y que precisamente lo que estaba conociendo era a ella misma. Es ella misma conociéndose a sí misma mediante todo el largo de los tiempos y mostrándose cómo ella puede precisamente autoponerse. No es más que la autodeterminación. Aquí entonces aparece causa sui. Ella es la causa de sí misma. Ella es causa y efecto al mismo tiempo. Su efecto es ella misma. Por eso ahí hay una autodeterminación. Es precisamente la idea es de libertad, precisamente, verse determinada por sí misma. Y es justamente en donde el concepto se da cuenta que el ser puro, aquella nada, es el mismo, pero ahora con las determinaciones, no solo de la cantidad, de la cualidad, de la relación, de todo lo que precede esa lógica o en esa, sí, en esa lógica de la apariencia, sino también en la lógica de las determinaciones universales y por lo tanto se da cuenta que este concepto, esta idea de la causa suya, esta idea de la sustancia como sujeto, el sujeto como la sustancia, no es más que esa autorreferencialidad o esa de esta autodeterminación del concepto que además es la contradicción más amplia, más abierta y por lo tanto la más real en tanto se da como ese traspaso, ese tránsito, de ese llegar a ser aquello que ya era en principio, aquello que era ya en semilla, que no era semilla en ningún sentido, sino era que no habíamos transitado todas las determinaciones que necesita el ser, que necesita este concepto para llegar a concebirse ahora sí desde una idea. ¿Qué es el ser? La idea la idea de Dios, la idea de verdad, la idea de alma, la idea de mundo, la idea que a usted le mejor le parezca, pero si la ve como una totalidad, si la ve como la expresión de la verdad, si la ve como la autodeterminación de la idea frente a ella misma, concibiéndose ahora no como un mero aparecer, no como una abstracta determinación universal, sino como la singularidad de lo que siempre ha sido, el ser. Pero ahora no se le puede llamar ser porque no es puro ser, no es cualquier ser. Ha sido tamizado
no solo desde la apariencia, sino desde la esencia. Y por lo tanto, este ser, esta lógica subjetiva, termina dando el concepto. ¿Cuál concepto? El concepto de vida y el concepto de conocimiento. Es decir, la versión práctica y la versión teórica de la sustancia. Y cómo se realiza la vida precisamente en la medida en que nos encaminamos hacia el bien. Pero este bien no es un deber ser, porque todo lo que debe ser no es en sentido estricto. Por eso Kant es la deontología, es un deber que nunca se va a realizar. Esto es lo peor del kantismo o de esta fundamentación de la crítica de la, razón, de la costumbre. Es que el deber ser no puede realizarse, porque si se realiza ya no debe ser. En cambio, para Platón, por eso Platón no creó la deontología, ¿verdad? El deber ser es lo más real, es donde debemos llegar a ser, encaminarnos, es la realización del devenir en sentido estricto para Platón, lo que es la realidad, ¿no? El deber ser, por eso esta idea platónica del bien, en tanto la realización, la actividad de la sustancia, que se ha conocido a sí misma, por eso es el lugar de la verdad, pero que además tiene que realizarse. Pero ese realizarse no es una fórmula, no es un plan, no es una cosa arbitraria, sino es la realización de sí misma. Por eso la lógica aquí empieza a culminar, porque en el fondo, ¿a dónde va a dónde va a desembocar? En conocerse a sí misma desde lo que ella es, sin ningún tipo de determinación. ¿Y qué es ella? El ser. Entonces, en el fondo, este gran trayecto nos va a volver a volcar, nos va a desembocar. Fíjense que es como es la culebra mordiéndose la cola. Es volver al inicio, pero este volver al inicio es el avanzar precisamente, pero ahora desde otro punto de vista, porque ya he visto que ese ser absoluto, es precisamente el concepto, esta idea. ¿Y qué es la realidad entonces? El trayecto, esta energía que hemos ido atando uno a uno, determinación tras determinación, aparición tras aparición, esta tabla de categorías que ha salido inmanentemente desde sí hasta llegar a las determinaciones universales y poder comprender todos los procesos, los mecánicos, los químicos y los teleológicos, precisamente para poder realizarse como idea. Y así establecer entonces la completitud y la autosuficiencia de la sustancia. De la sustancia, ahora sí, comprendida ya de que la subjetividad no es nada interior y que la exterioridad, el ser, no es nada exterior en su sentido arbitrario y interior en su sentido arbitrario, sino hay una conexión eterna, una conexión necesaria, una conexión lógica de que la idea se exprese. Por eso este ámbito fundamental del conocer y del ser, pero el ser en tanto praxis, ¿verdad? El ser en tanto realización. Por eso entonces la consecución de la sustancia como sujeto, en tanto la idea del bien como realización del devenir, como el devenir, el llegar a ser lo que tenemos que ser, que es precisamente realizar el deber ser, pero el deber ser como sustancia, no el deber ser como deontología, en el sentido de un deber que yo pongo, una regla que yo pongo así, no más. Y esta conexión necesaria con el conocer, en tanto que efectivamente la idea es lo que procede, es precisamente ese desarrollo, ese camino, ¿no? Ese camino que hemos hecho hasta acá, que es la inmanencia de sí misma, dándose cuenta de que desde el principio lo estábamos conociendo todo y que el trayecto precisamente era el resultado de esa idea de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad de la idea? Pues bueno, la afirmación, la autoafirmación de la idea desde sí misma y que todo lo que ella había visto anteriormente no era más que su camino propio a autoafirmarse y por eso queda libre, porque es infinita en tanto que no hay nada por fuera. No hay entonces en Hegel un idealismo en tanto
que la idea está por fuera o está oponiéndose a aquello que efectivamente es real. Todo lo que es real ha sido concebido a partir de esta idea. Pero no vista porque, y otra vez cuidado con esto, no desde el ámbito que fue primero o que fue después, que es anterior o que es posterior, porque insistiríamos entonces en creer que la sustancia no es el sujeto no es la sustancia. Seguiríamos pensando que hay un mecanismo, seguimos insistiendo en el proceso lógico del mecanismo. Creemos que la afirmación de la idea, que la autoafirmación de la idea, mejor dicho, es como un engranaje, como un movimiento mecánico, que va algo primero y que algo después. No, en el fondo lo que estamos diciendo es que eso es parte también de cómo se afirma la idea, de cómo se da la relación entre este pensamiento que se une a la realidad, que se une al ser, pero ya no de manera incondicionada, ya no de manera casual, ya no de manera aislada o abstracta. Por eso para Hegel, efectivamente, conocer es afirmar o es la autoafirmación de la sustancia que se dice a sí misma, que se afirma a sí misma y que se ve ahora como resultado de este proceso largo que es el de la aparición y el de la esencia, y cómo esa determinación universal constata, comprueba que ella siempre había sido lo que era en el inicio, pero ahora desde la totalidad de lo que la idea significa. Este concepto de idea además es un concepto kantiano, lo desarrolla Kant en la dialéctica de en la dialéctica, perdón, de la ilustración, no, eso es un libro de Adorno, en la dialéctica trascendental, en donde muestra cómo esta idea no se puede comprobar. Para Hegel efectivamente esto es una locura, claro que se comprueba, pero por ella misma. No hay que ir al mundo, porque es que el mundo es efectivamente su realización, es la teleología de las mismas sustancias que se autorreferencia, que se autodetermina y que precisamente desde ella, desde ese ímpetu que tiene interiormente, desde esa inmanencia, ella va creando todo lo que es. Dejémoslo hasta aquí y con la clase sincrónica de hoy vamos a completar y cerrar este tercer tomo o tercera parte, segundo tomo de esta ciencia de la lógica y por fin entonces comprender por qué la realidad efectiva es lo racional y lo racional es la realidad efectiva justamente por esta autodeterminación de la idea en el concepto. Vamos a dejarlo hasta acá y luego adelantamos y eh, nos extendemos en las dudas, preguntas y comentarios.